Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí ya en los temas más avanzados de nuestro curso de pensamiento estadístico. En esta clase de hoy vamos a hablar sobre los modelos gráficos, principalmente un tipo de modelo gráfico que se llama el modelo gráfico dirigido, que comúnmente también se le conoce como red bayesiana. Entonces, los modelos gráficos dirigidos, de esto vamos a hablar. Los modelos gráficos dirigidos son parte de una rama de modelamiento estadístico y machine learning que se llama Probabilistic Graphical Models, modelos gráficos probabilísticos, PGM, que lo que permiten es dar una representación visual de la estructura de una distribución de probabilidad conjunta. ¿Ya? Acá estoy citando el curso de RUOSI, Statistical Methods in Artificial Intelligence and Machine Learning. Entonces, esto es un área muy amplia. En esta clase nos vamos a enfocar solamente en los modelos gráficos dirigidos, que es un tipo de modelo gráfico probabilístico. Y los modelos gráficos dirigidos son una familia de distribuciones de probabilidad que se pueden parametrizar de una forma compacta, o sea que puedo usar una forma menor de parámetros de lo que uno pensaría. Y eso se puede describir muy naturalmente usando grafos dirigidos acíclicos. En los modelos gráficos vamos a tener que conectar la teoría de grafos con la teoría de probabilidad. Los modelos gráficos dirigidos fueron inventados por el ganador del premio Turing, un famosísimo, una persona muy importante en inteligencia artificial también, Judea Pearl, con el nombre Bayesian Networks, redes bayesianas, así se llaman originalmente, así que mucha literatura de esto lo pueden pillar con ese nombre. Claramente fue un nombre inventado por gente de ciencia de la computación, pero desde el punto de vista estadístico no es un nombre muy bueno. ¿Por qué? Porque los modelos gráficos dirigidos, que es el nombre que vamos a usar acá, o DAX también puede que usemos, se pueden usar tanto para hacer inferencia bayesiana como inferencia frecuentista. Entonces el nombre de red bayesiana no es es un poco engañoso, un poco confuso. ¿Por qué se llama red bayesiana? Porque se usa mucho el teorema de Bayes, pero no necesariamente representa una inferencia bayesiana donde uno asume que los parámetros sean variables aleatorias. ¿Ya? Entonces, para que entiendan, si ven el término red bayesiana, no se imaginen que hay inferencia bayesiana, sino que estos grafos dirigidos también se le pueden llamar así. Acá tengo una foto del gran Judea Pearl. ¿Ya? Esta es su página de la ACM, que es la Asociación de Computación, donde se habla del premio que él ganó, del Turing Award. ¿Ya? Eso, entonces, ¿qué pasa con los modelos gráficos? Eh, Interesante, los modelos gráficos conectan dos ramas bien distintas de la matemática, que son la teoría de probabilidad y la teoría de grafos. Además, los modelos gráficos dirigidos o redes bayesianas tienen conexiones bien interesantes con la filosofía, principalmente con el tema de la causalidad. ¿Se acuerdan que la causalidad es como este gran tema que nosotros no hemos tocado mucho en el curso, pero claramente es un límite de la estadística? La inferencia causal, que es un área mucho más compleja y más filosófica, no solamente basada en datos, eh, usa mucho este tipo de modelos. Pero además de usarse en causalidad, los modelos gráficos dirigidos también se usan mucho en estadística y machine learning. Por eso es importante aprenderlo en este curso. Y se pueden usar para resolver muchos problemas en muchas áreas como medicina, procesamiento de lenguaje natural, visión y muchas otras. Acá estoy sacando las notas del curso de Graphical Models de Stanford. Pero antes de introducir estos conceptos con más detalle, es necesario para entender estos modelos gráficos dirigidos, hay que entender bien estos tres conceptos matemáticos. La independencia condicional, la regla de la cadena de las probabilidades y conocer los grafos dirigidos acíclicos. Si entendemos estos tres conceptos matemáticos, vamos a ver que los modelos gráficos dirigidos son exactamente una forma muy elegante de combinar todas estas cosas. ¿Con qué fin? Poder representar modelos complejos con una estructura visual, donde una estructura visual nos da la relación entre las variables, y de esta forma podemos entender las independencias que hay en mi distribución de probabilidad. Además, si yo le doy interpretación causal, esto causa esto, que va más allá de la inferencia estadística, estos modelos gráficos pueden ser usados fuertemente para hacer inferencia causal. Entonces, la independencia condicional. ¿Ya? Nosotros hasta ahora solamente vimos la independencia entre dos variables, no hemos visto la independencia condicional. Dos variables aleatorias x y y son independientes, escrito como x, este es el símbolo para independencia. Si la función de probabilidad, siempre en este curso uso la función f para que ustedes piensen que puede ser o masa o densidad, ¿ya? Dependiendo si es discreto o continuo.
Pero la función de probabilidad de x, y conjunta es igual al producto de f de x por f de y para todos los valores de x e y. Eso también implica que la probabilidad condicional de f de x dado y es igual a la probabilidad, a la función de probabilidad de x. O sea, si yo saber información sobre y no me da ninguna información sobre x. Esto es trivial si ustedes reemplazan acá la función de probabilidad condicional. Esto es f de x, y partido en f de y. Y f de x, y es f de x por f de y. Entonces los f de y se cancelan y te queda un f de x. ¿Ya? Y también aplica para el otro lado. ¿Ya? Entonces, como les decía, f puede ser una densidad o una masa dependiendo si tengo funciones de probabilidad continua o discreta. Entonces, cuando yo tengo funciones de probabilidad como una densidad condicional es una especie de función de funciones. Porque básicamente para cada valor de y tengo una densidad distinta de x. Para que se entiendan. Entonces, generalmente, si ustedes tienen f de x dado y igual a algo, ahí tienen una función de densidad nueva de x condicionada. Cuando tienen esto solo, sin ninguna igualdad, de cierta manera tienen una función de función. Ya, entremos ahora a la independencia condicional. Esta es la independencia clásica. La independencia condicional requiere al menos 3 variables. Entonces tengo la variable a, b, c. Digo que a y b son condicionalmente independientes dado c, que se escribe así, a independiente de b dado c. Si la función de probabilidad de a condicionada por b, c es igual a la función de probabilidad de a dado c para todo a, b y c. Esto me está diciendo que si yo c estoy condicionado respecto a la variable c, en ese escenario la variable b no me aporta ninguna información adicional sobre a. O sea, es equivalente a la independencia, pero condicionado sobre c. O sea, podría ser que a no sea independiente de b, pero una vez que yo sé c, b no me aporta ninguna información adicional. Generalmente esto pasa cuando b y c están relacionadas y generalmente C es la que me aporta la información importante y B tiene alguna correlación con C, pero una vez que yo obtengo C, eso no aporta para A. Mejor verlo con un ejemplo, pero son los clásicos ejemplos que hemos visto de confounding en diseño de experimento, son los clásicos, aplican a este tipo de cosas. Vamos a verlo, cuando entremos a los modelos gráficos, vamos a ver este tipo de situaciones, las vamos a ver con harto detalle, así que no se asusten. Empiezan a madurar el concepto de independencia condicional. Entonces, intuitivamente, que A sea independiente de B dado C significa que una vez que yo sé C, B no me da ninguna información adicional de A. Y notar, por favor, que el A sea independientemente condicional de B dado C no necesariamente implica que A sea independiente de B. A y B pueden estar relacionados, pero una vez que yo sé C, dejan de estar relacionados. Ejemplo, esto se entiende muy bien cuando tengo variables de confusión. Sea H, B y A, 3 variables aleatorias que representan 3 información de una persona. No nos va a importar ahora si sea discreta o continua. Cuando digo esto, se la imaginan ustedes, ¿no? ¿Ya? Imaginémonos que en continua. Tenemos la altura de una persona, H, en centímetros, el nivel de vocabulario medido por algún puntaje, o sea, entre mayor, más palabras maneja la persona. Y A es la edad de la persona, age. ¿Ya? Entonces, si yo tomo solamente la altura y el vocabulario, la altura y el vocabulario no son independientes porque hay una relación. Yo sé que la gente de baja altura es con más probabilidad un niño que un adulto. Y sabemos que los niños tienen un vocabulario más simple que los adultos. Entonces, saber la altura me condiciona. O sea, si yo sé que la altura es 60 centímetros, por ejemplo, yo sé que la distribución de probabilidad va a ser distinta. La probabilidad de que tener alto vocabulario va a ser baja. Entonces me lo condiciono. Pero si yo sé la edad de una persona, o sea, si yo sé que 2 personas tienen 19 años, o sea, estoy condicionando en la
en la edad, no hay ninguna razón para pensar que el vocabulario de persona es mayor si nos dicen que es más alta. Y acá tengo una independencia condicional. Entonces tengo que la función de probabilidad del vocabulario dado la altura y la edad es igual a la función de probabilidad del vocabulario dado la edad. O sea, una vez que yo sé la edad, la altura no me propone ninguna información útil sobre el vocabulario. Porque la única información que me proponía la altura sobre el vocabulario estaba confundida con la edad de la persona. Pero si yo sé la edad exacta, que es mucho más informativo sobre el vocabulario que la altura, tengo una independencia condicional. Entonces acá hagan pausa, maduren, imagínense este concepto, porque esto es la clave de lo que se viene a continuación. Independencia condicional. Ya, ahora vamos a otro concepto. Acuérdense, al principio les dije que tenemos que ver tres conceptos. Independencia condicional, que lo acabamos de ver, y después la regla de la cadena de probabilidades, y después los grafos dirigidos a cíclicos. Entonces ya entendemos la independencia condicional, ahora queremos ver la regla de la cadena de probabilidades. Entendiendo estos tres conceptos, podemos recién entendiendo estos tres conceptos, entender lo que es un modelo gráfico dirigido. Ok, la regla de la cadena de probabilidades. Si tengo un conjunto de variables aleatorias ordenado, o sea, la variable 1, 2, 3, 4, hasta n, la regla de la cadena de probabilidades nos permite expresar la probabilidad conjunta, o sea, f de x1, x2 hasta xn, como un producto de n probabilidades condicionales. ¿Qué es lo que se hace? Tengo que asumir un orden, puede ser cualquier orden de hecho, ¿ya? Pero asumo un orden y digo que esta probabilidad conjunta es equivalente a la probabilidad marginal, o sea, sola de la primera, x1, después x2 condicionado en x1, después x3 condicionado en x2, x1, después xn condicionado en xn-1, xn-2, hasta x sub 2, x sub 1. O sea, siempre voy condicionando en todas las anteriores. Esta expresión de acá es equivalente a esta de acá. Es una forma de poder expresar una probabilidad conjunta como puras probabilidades condicionales, que a veces es mucho más fácil. A veces mis datos vienen de forma de que es mucho más fácil ver la probabilidad condicional que las probabilidades conjuntas. Entonces, esto se puede demostrar fácilmente haciendo inducción, por ejemplo, pero se lo voy a mostrar solamente para un caso particular. ¿Ya? Supongamos que n es igual 3. ¿Ya? Entonces mis variables aleatorias son x1, x2, x3. Entonces, en base a esta definición, esto sería x1, la función marginal de x1, por la función de x2 dado x1, por la función de x3 dado x2, x1. Recuerden que siempre voy condicionando con todo lo que va hacia atrás. Entonces, si yo uso la definición de probabilidad condicional, yo puedo tomar esto de acá, x2 dado x1, esto es equivalente a la probabilidad conjunta, x1, x2 partido en x1. Si yo reemplazo esto que está aquí, aquí, se me va el x1 con este x1 y solamente tengo un f de x1, x2. Ahora yo voy a esta definición, x3 dado x2, x1. Por definición de probabilidad condicional, esto es la probabilidad conjunta dividido en la probabilidad del que estoy condicionando, conjunto. Entonces me queda x1, x2, x3 partido en f de x1, x2. Acá, por definición de probabilidad conjunta, que es conmutativa, cambio el orden acá. Eso me ayuda a mi álgebra. Si yo reemplazo esto que está aquí ahora aquí, este x1, x2 que me quedó aquí, se me va con este y me queda solamente la probabilidad conjunta. Si no me creen, hagan el ejercicio ustedes y vayan tajando las cosas y se van a dar cuenta. Entonces, reemplazando estas expresiones en la probabilidad de la regla de la cadena de los productos, muchas expresiones se cancelan y obtenemos solamente la probabilidad conjunta. ¿Por qué esto me interesa en el tema de modelos gráficos e independencia condicional? Por lo siguiente. Expresar la probabilidad conjunta puede ser caro. Sobre todo cuando tengo varias variables aleatorias. Puede ser caro computacionalmente, requiere mucha información. Por ejemplo, si tengo m variables aleatorias binarias, la función de masa completa o la distribución se especifica por 2 a la m menos 1 probabilidades conjuntas. Por ejemplo, para que lo vean, si tengo dos variables aleatorias, no más binarias, a y b, o sea, a puede ser verdadero o falso, b puede ser verdadero o falso. Para definir la probabilidad conjunta, tendría que tener todas las combinaciones. La probabilidad de a, b,
la probabilidad de no A, B, la probabilidad de A y no B, la probabilidad de no A y no B. Entonces, esta distribución conjunta nos da toda la información sobre esta distribución. Tengo todas las combinaciones posibles. Entonces, para m variables booleanas, la distribución conjunta tiene 2 a la m valores. Entonces, acá, por ejemplo, tenía 2. 2 a la 2 es 4. Pero yo les dije que era 2 a la m menos 1. ¿Por qué? Porque la suma de estas cosas tiene que sumar 1. Entonces, uno siempre puede definir esta como 1 menos esta, más esta, más esta. Y en verdad solamente necesita 3 valores. Entonces se requieren 2 a la m menos 1 números. Si tengo 10 o 20 variables aleatorias, se van a dar cuenta que estas tablas son monstruosas. ¿Ya? Crecen exponencialmente. Entonces, ¿de qué nos sirve la idea de independencia condicional? La idea de los modelos gráficos dirigidos es que si yo asumo que algunas variables son independientes condicionalmente, o sea, se asuma independencias tanto marginales como condicionales, puedo aprovecharme de la regla de la cadena de probabilidades para representar la función conjunta de probabilidad de una forma mucho más compacta, o sea, con menos parámetros. Y eso me hace mucho más barato hacer la inferencia, y eso es bueno. Ya, entonces, por ejemplo, supongamos el ejemplo anterior, el x1, x2, x3, este de acá, ¿ya? Donde la probabilidad conjunta la puedo definir así, como un producto de probabilidades condicionales. ¿Qué pasa si a mí alguien me dice que x3 es condicionalmente independiente de x1 dado x2? O sea que si yo sé x2, x1 no me da ninguna información adicional sobre x3. Eso se traduce que la probabilidad de x3 dado x2, x1 es igual a la probabilidad de x3 dado x2. Se me va el x1 de aquí. Entonces yo puedo reemplazar esto que está acá por x3, x2 aquí. Simplifico esto solamente por x3 dado x2. Se me va el x1 con ese supuesto de independencia condicional. Entonces nuestra distribución conjunta de x1, x2, x3 se puede llevar a simplificar solamente a x1 por x2 dado x1 por x3 dado x2. Y esto de acá es más barato de codificar que esto de acá. Requiero menos parámetros para especificarlo porque hay menos variables, ¿ya? Hay menos combinaciones de valores. Entonces la idea es que en las siguientes slides vamos a basarnos en el libro de Kohler and Friedman, que es la Biblia de los modelos gráficos, su ejemplo sobre el estudiante. Y vamos a usar este ejemplo para empezar a entender mejor estos conceptos de nuevo de independencia condicional y regla de la cadena. Y ver efectivamente cómo, con ejemplos más concretos, cómo hacer supuestos de independencia condicional me permite a mí representar mi probabilidad conjunta de forma más compacta. Eso, y con eso cerramos este video y ya en el próximo video empezamos a ver con el ejemplo del estudiante. Eso, nos vemos. Chao, chao.